Hola, buenas tardes nuevamente. Gracias por estar otra vez, otra semana más en el Seminario Colegio de Tlatelolco. Hoy tenemos una sesión que creo que va a ser muy interesante a partir de lo que, entre comillas, hemos puesto como textos y que hemos titulado Leer entre líneas. Es un título que intenta ser más o menos sugerente, pero bueno, quiero agradecer a la doctora Castañeda y al maestro Barjau por estar aquí y por hacernos el favor de dirigir esta sesión. Eh, Como comentábamos antes, fuera de cámara, ya están varios de los asistentes cotidianos al seminario. El seminario tiene varios meses de duración, entonces estamos discutiendo estos temas. Digamos que todos los asistentes están ya muy empapados de la temática del seminario, que aunque son diversas, pues tienen una línea, digamos, de conexión conceptual que nos interesa, digamos, desde el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Voy a presentarles entonces a la doctora Castañeda, al maestro Barjau, para que arranquemos ya. La doctora María Castañeda de la Paz, gracias por estar esta tarde con nosotros, es especialista en fuentes indígenas, doctora en Historia de América por las universidades de Sevilla y Leiden, y entre sus proyectos de investigación abordan temas como, o han abordado temas como la peregrinación azteca, la historia de Cuitláhuac o Itláhuac, la figura de don Diego de Mendoza, Austria Moctezuma, o, por ejemplo, los conflictos entre Tenochtitlan y Tlatelolco y sus relaciones con Azcapotzalco y Tlacopan. De hecho, de esta última que les menciono, la publicación eh, fue acreedora del premio Antonio García Cubas. Tiene, por supuesto, una muy dilatada actividad académica docente que incluye el posgrado en estudios mesoamericanos de la UNAM a través del seminario Temas Selectos de Investigación Mesoamericana. Es miembro asociado de la Academia Internacional de Heráldica y entre las numerosas publicaciones que ha hecho podría mencionar pues, el análisis del Códice Mexicanus, el de la pintura de peregrinación Culhuaque Mexitin o Mapa de Sigüenza, u otras como En busca de agua para no morir de sed, Fray Francisco de Tembleque y la construcción del acueducto de Otumba y Zempoala, o por ejemplo los escudos de armas indígenas de la colonia al México independiente. Tiene un larguísimo currículum, pero hacemos esta sinopsis. Muchas gracias, doctora Castañeda. Y también tenemos al maestro Luis Barjau. Muchas gracias por estar aquí, quien, además de ser autor de diversos ensayos sobre México prehispánico, mitología, es narrador y poeta. Él es maestro en etnología por la ENA, con estudios de posgrado en sociología en la Universidad del Estudio de Roma. Ha sido investigador y director de etnohistoria del INA, asesor e investigador del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas. Es colaborador en diversos medios de comunicación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue premio Juchimán de Plata por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y entre varias novelas y poemarios, una de las novelas que tienen publicadas es Diálogos entre Cortés y la Malinche, y entre los libros de historia se encuentran Voluntad e Infortunio de la Conquista, Hernán Cortés y Quetzalcóatl, estudio de un documento de autenticidad cuestionada, o por ejemplo Etnohistoria, Visión Alternativa del Tiempo, Guerra y Significado, La Batalla de Centla, o El Mito Mexicano de las Edades. Ambos tienen estudios larguísimos sobre estos temas y publicaciones muy relevantes. Les agradezco nuevamente que estén aquí con nosotros esta tarde con el seminario y le daría la palabra a la doctora Castañeda para que arranque. Estaba teniendo la doctora algunos problemas de conexión. Vamos a ver si consigue resolver, pero si no les importa esperar un minutito, porque veo que se desconectó. Ya nos había comentado que la conexión en el lugar donde estaba era inestable. Y ya está, ya veo que está allí reconectándose. Ahí está de nuevo.
Ahí está. Doctora Castañeda, muchas gracias por el esfuerzo y le cedo la palabra. Creo que no escuchó. No, creo que... Su micro, por favor. Bueno, que muy buenas tardes a todos. No estoy acostumbrada a que me falle internet o el Zoom y me he desconectado, no oía lo que se estaba hablando. No sé si alguien me oye porque tengo todas las imágenes congeladas. Sí, ahora sí. Conexión de internet inestable. ¿Y se me oye? Bueno, ¿sigo o qué? Sí, por favor. Bueno, yo voy a seguir hasta que alguien me haga una señal o que por favor me pare con el micrófono si no se me oye. Entonces, bueno, pues muy buenas tardes a todos los que están al otro lado de la pantalla, a todos los organizadores de este evento que han permitido, bueno, por esta cordial invitación, y voy a compartir un PowerPoint relacionado pues con el que hoy, ¿no? Entonces, atendiendo pues al título del... He preparado esta presentación breve, que me parece pues una manera muy ilustrativa de ilustrar cómo se ha reconstruido cómo he reconstruido la historia tlatelolca. Y bueno, creo que a lo mejor podemos tomar algunos de los puntos quizás para el conversatorio después. Un tema importante en la presentación va a ser la cuestión de la identidad y con eso es con lo que quiero empezar. ¿Quiénes son los tlatelolcas? Las historias mexicas y crónicas o de Tenochtitlan salías en historias, el grupo llegó a Tenochtitlan, la isla que hay en medio del lago de Texcoco, donde se va a fundar Tenochtitlan. Hay un reparto de tierras, pero lo que señalan es que existe un grupo disconforme con dicho reparto y eso van a ser los tlatelolcas, que se van a separar de los tenochcas y se van a ir al norte de la ciudad a un montículo arenoso que se va a conocer con el nombre de Xaltelolco y después, según Torquemada, Tlatelolco. Esta es una manera muy fácil de contar la historia. Sin embargo, en cierta ocasión me pregunté por qué había dos lugares de origen en estas historias, Tlán y Chicomostoc. Si estamos hablando de lugares de origen, significa que son lugares de inicio, de principio, es estar uno después de otro. Es me di cuenta a las fuentes que en ciertas pictografías, en ciertas tradiciones pictográficas, aparecía Aztlán como lugar de origen y nunca Chicomostoc, mientras que las otras aparecía Chictoc, Aztlán, y que son en ciertas crónicas y en ciertos códices donde se incorporan los dos lugares de origen y por lo tanto uno está después de otro, contradictorio a lo que significa lugares de origen. Lo que mezcla estos dos lugares de origen, en mi opinión, por un lado, es el intento ya en la colonia de homogeneizar historias. Los frailes, por poner un ejemplo, estaban en el de México y dando ahí, parece que son más gente porque tienen ideas diferentes o porque hay tantas tradiciones, porque realmente no hay una historia igual a otra. Entonces van tratando de adaptar el relato y homogenizarlo. Sin embargo, también hay evidencias en algunos casos de que la cuestión de poner Aztlán y Chicomostoc también es a propósito, es un discurso colonial de los autores del documento. Y digo colonial porque del centro de México no tenemos ningún documento prehispánico. Bueno, Elizabeth Boone, que es una investigadora de Estados Unidos, también se dio cuenta de este problema, pero ella concluyó que esta división pues no era tan tajante y dijo que si para los aztecas Chicomostoc era el lugar de origen, Aztlán era su patria original.
La cosa, en mi opinión, no se resuelve tan fácilmente y por lo tanto, si nos olvidamos de las fuentes y nos vamos a la isla de México, a este espacio geográfico, bueno, yo los tuviera todos delante, aunque no los tengo, pero lo voy a decir delante de mi pantalla, yo me preguntaría, ¿cuántas ciudades había en la isla de México? Y bueno, creo que la mayoría, pues nos van a decir, pues Tenochtitlan y al norte está Tlatelolco. Exactamente, hay dos capitales. Por lo tanto, a mí no me sorprendió tanto encontrar dos lugares de orígenes. Esto quiere decir que cada lugar de origen corresponde a uno de estos lugares. La siguiente pregunta es, entonces, ¿quién venía de Aztlán y quién venía de Chicomostoc? En mi opinión, son los tlatelolcas los que vienen de Chicomostoc y los tenochcas los que vienen de Aztlán. Y la importancia de ser de un lugar o de otro tiene que ver con la identidad del grupo. En el caso, pues, de los aztecas, de los tenochcas, el hecho de venir de Aztlán es vincularte con el mundo tolteca. Es decir, gente sedentaria que vestía ya tilmas de algodón, cultivaba, hacía cerámica, tenía códices, en fin, ese tipo de cuestiones. Mientras que los chichimecas, pues eran gente nómada o seminómada, que vestía pieles, como estamos viendo en la imagen de arriba, su hábitat natural o de origen eran las cuevas, y bueno, visten piel y portan el arco y la flecha y la cesta de red porque son grandes cazadores y la caza era una actividad que se equiparaba con la guerra. Los tenochcas eran los toltecas y bueno, aquí pongo un listado. Rapidísimo, perdón, doctora. Tal vez si apaga su cámara, el internet pueda funcionar un poco mejor. Va muy bien, de repente más se trata tanto, pero exacto, perdón la interrupción. Muchas gracias. Para nada, Natalia, te agradezco. Y cualquier interrupción, si es por eso, será bienvenida. Entonces, lo que quiero señalar es que hay varios elementos que me invitan a pensar que son que los tenochcas son los de Aztlán y por lo tanto los toltecas. En primer lugar, tenemos que entender que la historia de Aztlán es una historia oficial, elaborada a partir de los tiempos de Izcóatl, el cuarto Tlatoani de Tenochtitlan, como ya también han dicho varios investigadores. Bueno, en Aztlán es donde se aparece Huitzilopochtli. Huitzilopochtli jamás se aparece en Chicomostoc. No tenemos ningún documento que lo diga. Por lo tanto, la historia esta de Huitzilopochtli es de los aztecas. ¿Y dónde se vuelve a aparecer Huitzilopochtli? Bueno, sabemos que a lo largo del camino, pero es en Tenochtitlan. Por lo tanto, es a los tenochcas a los que se le aparece. Claro, podemos decir, ah, sí, es que también iban los tlatelolcas, pero ahora voy con eso. Entonces, la deidad patrona de los tenochcas siempre hemos sabido que ha sido Huitzilopochtli. Aztlán es un lugar que siempre se ha vinculado con Tolan. Y ya lo habían dicho investigadores hace mucho tiempo, a través de la representación del cerro de cima torcida, Culhuacán, en su otra orilla. Esto es importante. Tolan, la ciudad Tolan, se ha equiparado con la Tula del estado de Hidalgo, que cayó por la entrada de pueblos chichimecas a la cuenca de México. Cuando esta Tolan cae, la ciudad que toma el relevo del mundo tolteca, de la prestigiosa Tolan, va a ser Culhuacán, en la Cuenca de México, un pueblo que todavía está al sur de la Ciudad de México. Entonces, esta Culhuacán va a ser muy importante por el prestigio que va a irradiar, va a ser la sucesora de Tolan. Y Aztlán tiene varias características de Tolan, que bueno, eso lo tengo en un artículo en prensa, pero ya lo presenté también en una ponencia y tampoco hay tiempo como para desarrollar esto. Si quieren luego lo podemos también ver. El caso es que si Culhuacán es la heredera del mundo tolteca, se entiende que ese Culhuacán está en el origen de la historia, en Aztlán, y que para los tenochcas en su historia oficial sea muy importante el paso por la Culhuacán histórica en los tiempos de la peregrinación, porque van a entablar relaciones matrimoniales los peregrinantes con los culuas, y ahí, a partir de esas relaciones matrimoniales,
van a ser Acamapixli, que se va a convertir en el primer señor de la Casa Real de Tenochtitlan. Por lo tanto, va a ser una casa con sabor o con identidad tolteca. Tampoco es casualidad que Itzcoatl, en 1428, cuando establece una nueva triple alianza tras derrotar a Azcapotzalco, de la ciudad de la cual dependía Tenochtitlan, se apropie del título de Culhua Tecutli, señor de los Culhuas toltecas. Y por lo mismo, no es casualidad que cuando llegan los españoles a la costa del Golfo, tanto Cortés como Bernal Díaz del Castillo, Vázquez de Tapia y otros conquistadores dicen, cuando preguntan, ¿no?, sobre Tenochtitlan o oyen hablar de los Tenochcas o de Moctezuma, que era el gobernante en ese momento, los informes que le dan a los españoles, los grupos de la costa del Golfo, digan que los culhuas eran la gente de Moctezuma, o sea, los culhuas toltecas. Entonces, por eso digo que los Tenochcas son la gente, los nuevos culhuas toltecas de la Cuenca de México. Después de Culhua, o sea, fue Tolan, Culhuacán y luego Tenochtitlan. Y dijeron que Tenochtitlan era la capital de la provincia de Culhua o de Culhuacán, lo dicen las crónicas. Entonces, bueno, eso con respecto a la identidad tolteca. Bueno, ¿por qué los Tenochcas son los toltecas? Y ahora vamos a ver por qué los tlatelolcas son los chichimecas. Y para esto es muy importante un texto, perdón, antes del texto que iba a poner de Torquemada, mostrar aquí unas imágenes de Aztlán. Los personajes que están ahí están con tilmas de algodón, como yo estaba señalando, que es algo muy propio de los toltecas. En el Códice Xolotl, el glifo que aparece sobre ese personaje son unos tules y la parte inferior de una cara vista de perfil. Es una aproximación fonética, como ya señaló Tibel, para leer Tolteca. Y finalmente, este es un detalle del mapa de Sigüenza, donde vemos la escena de Aztlán con dos cabezas flotando en las aguas, son los ancestros de los Tenochcas, o sea, ahí en la isla, en Aztlán, y la mujer que está circulada tiene atrás un glifo que a lo mejor no se ve muy bien, pero es igual que el que veíamos en el Códice Xolotl. Es la parte inferior de una cara y un manojo de tules, para indicar que desde los orígenes de su historia, ellos son los toltecas. Este es el texto que quería poner de Torquemada, que me pareció muy importante cuando lo encontré. Porque Torquemada tenemos que recordar que vivió en Tlatelolco, escribe entre el siglo XVI y el siglo XVII, y dice, y desde aquí comienza la nobleza tlatelolca, y se precian más de tepanecas que de mexicanos, porque aunque es verdad que lo común del pueblo fue la sangre mexicana, cuando hablan de mexicanos hablan de tenochcas, que es súper propio de las fuentes coloniales, que al referirse a los tenochcas digan los mexicanos, mientras que los tlatelolcas son los tlatelolcas o los de ¿cómo se llama? El Santo. Bueno, creo que todos lo saben ahí en el otro lado, ahora se me ha ido. ¿Perdón? Santiago. Santiago, los de Santiago, gracias. Entonces dice, y los señores y principales como emparentaron con dichos reyes, o sea, con los tenochcas, ya la sangre mezclada les hace preciar de aquellos señores de donde descienden y tienen su origen. O sea, están mezclados, pero ellos se precian de tepanecas y de aquellos señores de los que descienden y tienen su origen. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los, bueno, y esas son imágenes de chichimecas, ¿quiénes son entonces los tepanecas? Aquí tenemos pues una imagen de la Cuenca de México, ¿no? Donde está, ya hemos visto, la isla, y el pueblo tepaneca es el que se extiende en la orilla occidental del lago. Y la capital del pueblo tepaneca durante mucho tiempo fue Azcapotzalco. Texosomoc, su señor, fue el creador del imperio tepaneca, como se ha dicho, y es el que vemos en esa imagen de la tira de la peregrinación. Su glifo es el que está, onomástico, es el que está atado detrás de su asiento, es esa piedra que es es una cabeza que es mitad piedra, mitad cara, y debajo está el glifo, el toponímico de la ciudad, la hormiga roja, si el documento estuviera coloreado, roja dentro de su hormiguero, para indicar que se trata de Azcapotzalco. Y bueno, esto es importante. ¿Por qué los se aprecian manecas? Y es colocó a su hijo en el río de Tlatelolco, la isla.
mientras los tenochcas en su historia oficial, no en la real, en la historia, otra vez la conexión inestable creo. Le escuchamos, le escuchamos. Gracias. Entonces, mientras los tenochcas en su historia oficial decían que su primer señor, Acamapixtli, venía de Culhuacán, el primero venía de Azcapotzalco y era hijo de Tezosomoc. De hecho, esto es lo que vemos en algunas pictografías. En la parte superior tenemos a Acamapixtli, arriba de su trono está la mano empuñando las cañas, detrás del trono está el topónimo de Tenochtitlan, y en el otro lado pues tenemos a Cuauhcuauhpitzagua, que bueno, hijo del señor de Tlatelolco, de Azcapotzalco, como estamos viendo en la imagen. Bueno, y ahí lo he puesto en rojo, es otra vez esa cara, mitad, la otra cabeza es piedra, y el glifo del señor, lo estoy marcando aquí con el cursor, pues son estas ramas delgadas o astas, cornamentas de ciervo, que se leen como Cuauhcuauhpitzagua. Mientras entonces estamos viendo en estas imágenes de Azcatitlan que uno está vinculado con la casa de Azcapotzalco, el otro con la de Culhuacán. Y tenemos una imagen de esta genealogía, es un detalle del siglo XVIII, donde estamos viendo exactamente la misma relación. El señor Cuauhcuauhpitzagua, aquí con el cursor estoy marcando su glifo nomástico, otra vez esas ramas delgadas o astas. Abajo está el glifo de la ciudad, el cerro arenoso o pedregoso, y está unido a una línea con el señor de Azcapotzalco, la hormiga roja dentro de su hormiguero, y la cabeza, piedra y cara, está aquí, que estoy marcando. Entonces es algo, este vínculo de Tlatelolco con Azcapotzalco, pues se remonta a muy lejos en la historia. Y bueno, lo que quiero aquí señalar es que estas relaciones las confirma también la arqueología, que señalan que en el norte de la isla, mucho antes de 1325, que es la fecha de la fundación de Tenochtitlan, ya había colonos de Azcapotzalco en el norte de la isla de México, dedicados a la extracción de la sal y también de la pesca. Entonces, bueno, eso con respecto a esta parte de la historia. La segunda parte trata sobre, pues, reconstruir la genealogía de los miembros de la Casa Real Tlatelolca, que no deja de tener sus complejidades. Entonces voy a mostrar muchas veces las contradicciones que tenemos en las fuentes. Ciertas tradiciones históricas nos dicen que el primer señor de Tlatelolco fue Cuauhcuauhpitzagua, mientras otras nos señalan que fue Epcóhuatl. ¿Qué hacemos? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con Cuauhpitzagua o con Epcóhuatl? Entonces, los cronistas se encontraron con un problema semejante. Y lo que hicieron, cuando de repente reciben los documentos con las dos tradiciones, lo que hacen es unir los nombres de los personajes. Y eso lo hicieron los autores de los Anales de Tlatelolco. Dijeron que el primer señor de Tlatelolca era Cuauhcuauhpitzagua, Epcóhuatl Cuauhcuauhpitzagua. Y esto no es un caso único o aislado. Torquemada hizo lo mismo. Tenía documentos de Azcapotzalco que decían que el primer señor de Azcapotzalco era Colua, pero que en otros documentos decía que era Huitzintecutli. Y lo que hizo Torquemada, sin dar más explicaciones, dijo, el primer señor, más adelante en su obra, el primer señor de Tlatelolco fue Acolhua Huitzintecutli. Pero tenemos que, bueno, son cuestiones a tener presente. Las fuentes recalcan problemas siempre entre tenochcas y tlatelolcas. Eso, pues creo que todos lo sabemos. Los problemas más acusados son en época de Izcóatl, entre 1428, Izcóatl de Tenochtitlan, y 1440. Es contemporáneo a Cuauhtlatoa de Tlatelolco, que es el que vemos en la imagen, el águila parlante con un glifo, una voluta del habla. Y otro de los problemas se produce más adelante en tiempos de Moquihuix, el siguiente señor de Tlatelolco, 1473, que es una fecha importante en la historia de Tlatelolco porque implica un antes y un después en la historia. Los motivos de estas guerras, pues en algunos casos se habla de lindes de tierras, pero como ya señalaba Ana Garduño hace ya varios años,
también hay que tener o contemplar el control que los tenochcas querían ejercer sobre Tlatelolco por su afamado mercado o su productivo mercado. Y entonces eso explica que aquí se produzca una ruptura. Por un lado, el linaje que está, bueno, el cuadro que estamos en la izquierda, Cuacuapitzáhuac, Tlacateo y Cuautlatoa, están vinculados con la Casa Real de Azcapotzalco. Moquihuix ya no. A Moquihuix lo traen de Puebla, de la Casa Real de Cuautinchan. Es un moquihuixca, por eso se llama Moquihuix, porque es un moquihuixca. Entonces, ¿por qué? Porque les interesa tener bajo su control a Moquihuix para controlar la ruta hacia la Mixteca de la que provenían los productos que llegaban a Tlatelolco. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que parece que Moquihuix tampoco se deja manipular tan fácilmente por los tenochcas. Y por eso, en cierto momento, parece que hay ciertas tensiones que provocan esta guerra en la que ya gobiernan Tenochtitlan Azayacat y conquista Tlatelolco y se acaba, se dice, el linaje de los señores de Tlatelolco. Empieza el gobierno de los Cuautlatoques. La cuestión es que entonces, desde 1473, Tlatelolco señala las fuentes que pasa a depender de Tenochtitlan. Sí tiene señores gobernantes, como Itzcuautzin, que es el que se encuentran los españoles junto a Moctezuma, pero parece que es Moctezuma el señor que está controlando a Tlatelolco. El señor, se puede decir, de toda la isla de México. Este intento de controlar Tenochtitlan Tlatelolco se puede ver también en las alianzas matrimoniales, y para eso puse este cuadro. Ahí está Moquihuix en azul para que resalte. Justo, no es casualidad que justo en 1473, cuando estoy hablando de este control de Tenochtitlan sobre Tlatelolco, empiecen a reforzarse los lazos de los miembros de la Casa Real de Tlatelolco con los de Tenochtitlan. Entonces, Moquihuix lo que hace es que se casa con una hija de Azayacat de Tenochtitlan. Tiene otro matrimonio con una señora que no conocemos su nombre, hija de Nezahualcóyotl. Bien. Es Azayacat. O sea, son matrimonios con miembros muy prominentes de la Casa Real de Tenochtitlan. No estamos hablando de señores cualquiera, fueron tlatoques de Tenochtitlan, Azayacat, Tizoc, Azayacat y Ahuizotl. Entonces, de ahí va a surgir Cuauhtémoc, de ese vínculo entre Tenochtitlan y Tlatelolco. Mientras que Itzcuautzin, aquí estamos viendo, pues que es un nieto de Moquihuix, igual que Cuauhtémoc. Es un nieto y es el que estaba junto a Moctezuma. Entonces, lo que yo percibo a través de las fuentes es que pues, Tenochtitlan quiere, digamos, sumar a Tlatelolco dentro de la historia de Tenochtitlan o dentro de su Altepe. Y bueno, ya casi estoy para terminar. Mostrar también que pues estas complejidades que tenemos para reconstruir la Casa Real de Tenochtitlan. ¿Quién fue el primer el primer gobernante indígena? Ya no son tlatoques, el singular tlatoani, sino que van a ser gobernadores indígenas. Sahagún nos dice que Pedro Temilotzin. Torquemada, Juan Huahuelitoc. ¿Qué hacemos? ¿Con cuál nos quedamos? Pongo aquí el texto de Sahagún para que veamos qué dice. Él dice, después, en tiempo de los españoles, y después de la conquista de México fue gobernador de los Tlatelolco, se está refiriendo a don Pedro Temílot, y así los dichos tlatelolcos tornaron a cobrar su señorío. Y eso lo he puesto en cursiva porque es muy significativo. Desde 1473 hasta la llegada de los españoles, o sea, la llegada de los españoles provoca que Tlatelolco pueda recuperar otra vez su señorío, su tlatocayo, el linaje, bueno, restaurar el linaje gobernante de su casa real, independiente es una ruptura por la llegada de los españoles. Esto dice Sahagún. ¿Qué dice Torquemada? Entonces hizo señor de Tlatelolco, Cortés, a un principal llamado Ahuelitotzin, que después se llamó Don Juan, y aunque se excusaba y lo rehusaban por parecerle ofensa que hacía al rey Cuauhtémoc, al fin lo aceptó.
O sea, porque Cuauhtémoc parece que era el señor. Y vivió en el gobierno de Tlatelolco muchos años. ¿Qué hacemos con esta cuando nos encontramos situaciones así? Pues buscar otros documentos que confirmen a ver quién tiene razón. Y en este caso, pues fue muy importante la lista, bueno, el Memorial de los Indios, sobre todo por su fecha, 1537, porque quiere decir que si se firma en 1537, esas personas conocieron personalmente a Temilotzin, a Martín Tlacateca y a Juan Mixcoatlailotlac. Y tenemos otra lista, la de Juan de los Ángeles, que es idéntica a la de Sagún, aunque añade ahí un personaje que no puedo ubicar muy bien. Esto significa entonces que era Sagún el que estaba en lo cierto y no Torquemada. No sabemos por qué Torquemada dice lo de Juan Abuelito. Y ya, con esto ya voy a terminar, pues señalar que con don Pedro Temilotzin se restituye la Casa Real de Tenochtitlan, aunque hay una serie de problemas. La mayoría de estos personajes aparecen con unos títulos de guerreros, cargos militares. Por lo tanto, parece que no eran los legítimos al trono de Tlatelolco. Lo mismo había ocurrido en Tenochtitlan tras la muerte de Cuauhtémoc. Gobiernan una serie de lo que llaman cuautlatoques. ¿Por qué no se les reconoce? Los cronistas indígenas que escriben en náhuatl no los reconocen como tlatoques y por eso los llaman cuautlatoque. Los bajan de rango o por lo menos están marcando que no son los legítimos en el trono. Y algo pues similar tenemos aquí en Tlatelolco. Y pongo a don Diego de Mendoza en negrita porque parece que él es el que restituye, o sea, es la persona que restituye otra vez o recupera, ¿no? El trono, forma parte del linaje gobernante o de los miembros que habían sido gobernantes y es el que se coloca en Tlatelolco. Y bueno, aquí tenemos la imagen de don Diego de Mendoza en el Códice de Tlatelolco. Y hay fuentes que dicen que Juan Cuauhtémoc no era noble, era macehual, o sea, lo tacha de macehual. Y decía que era hijo de Temilotzin. No, perdón, abuelito, era hijo de Temilotzin. Entonces, bueno, estamos viendo cómo todavía las fuentes nos dejan entrever que estos señores no tenían la legitimidad suficiente y aprovechan los desórdenes provocados durante la conquista para hacerse con el trono de, en este caso, Tlatelolco. Y bueno, con eso termino yo mi intervención. Voy a dejar de compartir el PowerPoint y como ya creo que no voy a hablar en un ratito, pues, no sé, voy a poner el vídeo. Muchas gracias, doctora. No sé si se ha oído bien o se ha interrumpido mucho. Hubo pequeñas interrupciones, pero no se pudo entender todo con claridad. Se lo agradezco mucho. Maestro Barjau, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Natalia Cabarga, Ander Aspiri, y me da mucho gusto ver de nuevo a María Castañeda. Interesantísima la intervención de María. Realmente es un estudio a fondo de súper especialidad. Yo creo que ha descubierto un montón de cosas importantísimas entre la relación de Tenochtitlan y Tlatelolco. Recordemos que Caso asignaba como una deidad Tlatelolca a Tezcatlipoca, en tanto que a Tenochtitlan le asignaba el sol, Huitzilopochtli, el águila, y Tezcatlipoca el tigre, y por eso se ve en algunas referencias el lugar de Tlatelolco como punteado, como la piel del tigre. Bueno, no sé si esto sea cierto, y si hay esa diferencia, y si es un antecedente de las órdenes militares, caballeros, águilas y tigres, no lo sé. Bueno, yo atendiendo a la llamada temática, me permití enfocar algunas fuentes con objeto de enjuiciar estas fuentes y poder saber el sentido que pueden adquirir
cada una de ellas, ¿no? En primer lugar, comuniqué que iba a hablar de un personaje descendiente, se reclama descendiente de Moctezuma, que es el padre jesuita Diego Luis de Moctezuma. En 2012, la editorial Maxtor de Valladolid dio a la luz el facsimilar de la Corona Mexicana o Historia de los Moctezumas, que así llama su libro don Diego Luis. Y originalmente fue publicado en Madrid hasta 1914 por la Biblioteca Hispania. El padre Diego Luis de la Compañía de Jesús, reclamándose descendiente de los Moctezuma, escribe su libro con el fin principal de establecer que el poder de los aztecas se inscribió históricamente dentro de una sola dinastía que fue la Casa Moctezuma. Entonces aquí vemos una tendencia que se repitió muchas veces en los descendientes y pretendidos descendientes de Moctezuma, que es que con objeto de reclamar a la corona derechos por el apellido de Moctezuma, si uno ve el directorio telefónico hoy de la Ciudad de México, va a encontrar una cantidad asombrosa de Moctezumas. Y en España hay otro tanto. Pero hay entonces esta tendencia de ennoblecimiento. Y en el caso, es muy claro, en el caso del padre Diego Luis Moctezuma, que recrear las crónicas circulantes en su época sobre su vida y obra del último Tlatoani de México, Tenochtitlan, y con datos de Antonio de Solís y Rivadeneira, que realmente pluma distinguida de la conquista de México, no tanto por la fidelidad que pudiera tener, porque es del siglo XVII, don Antonio Solís, pero por su calidad de escritor, era un gran escritor. Y en él se fundan mucho el padre Diego Luis. Y Solís y Rivadeneira, recordemos que describe el Palacio Moctezuma con 30 puertas que dan a diferentes calles, y en el hastial está el gran escudo de armas de los Moctezuma, con un curioso glifo, un grifo, perdón, de cuerpo de león, cabeza de águila, un animal fantástico que sostiene un tigre entre sus garras. En la página 254, Diego Luis asienta que Moctezuma nació, lo cito, en su palacio de la Gran Corte de México, y que ascendió al trono a los 22 años. Tesosomoc, recordemos que por su parte asienta que nació Moctezuma en un sitio llamado Acticpac, que no sabemos dónde está, y el nombre más parecido está aquí, en la colonia del Valle, el más cercano a este término de Acticpac. Y que hijo del Tlatoani Huizo o Moctezuma VIII. Entonces ya tenemos que don Diego Luis considera que es una sola estirpe la de los Moctezumas, y que desde Huitzilihuitl, desde Acamapistli, perdón, todos eran Moctezumas. Entonces, hijo del Tlatoani Huizo o Moctezuma VIII, como cuenta el autor, de la emperatriz Huitlicoua, hermana del rey, y es increíble como yernos nobles. Coyoacán debe ser Coyoacán.
y que estuvo, y que aunque tuvo 2 hermanos mayores, ellos se perdieron, cito, en un azaroso naufragio, lo cual le dio derecho a la corona. En otras obras contemporáneas, por ejemplo, en Graulich, que es publicado en español en el 2014, se menciona que el propio Moctezuma prepara la muerte de sus hermanos en guerra. Pero Diego Luis no deja de apuntar los eventos legendarios que suelen acompañar el nacimiento de grandes reyes. Y dice que a la cuna del recién nacido Moctezuma se precipita un águila en picada, como símbolo del poderío que conseguiría el Tlatoani. En la obra de este autor priva el ansia de la legitimidad de Abolengo, obviamente, y asegura, esta es la materia que da singularidad a esta fuente, que el apellido Moctezuma, entonces, como dije antes, procede del mismísimo Huitzilopochtli. Me llamó mucho la atención el señalamiento que hizo María sobre el hecho de que los aztecas salen de Aztlán y los tlatelolcos de las 7 cuevas de Chicomostro. Porque las deidades que asignan las fuentes a cada uno de ellos son imprecisas también. Siempre hay problemas con eso en las fuentes. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Sahagún terminó reconociendo con sus informantes de Tlatelolco, desde luego, del colegio de Tlatelolco, reconociendo que hubo una deidad originaria que fue Mesitin, y que de Mesitin se habría de derivar el nombre de Mexica, los de Mesitin, los del dios Mesitin, y que de Mexica habría de derivar mexicanos. Entonces, la primera deidad, no solamente Sahagún establece eso, hay otras fuentes, habría de ser Mesitin, y que andando el tiempo en la peregrinación transmuta, porque hay una dialéctica muy interesante en la migración entre el mortal y la deidad. Es decir, hay una persona que es el Teomama, que lleva el envoltorio de la divinidad a espaldas en la migración. Y entonces, así como Huitzilin fue Teomama y llevaba el envoltorio de un dios anterior que le soplaba al oído hacia dónde deberían de emigrar en la migración. A un cierto punto Huitzilin se traslada a una deidad y se vuelve Huitzilopochtli. Entonces aquí es muy interesante, pero no es único, digamos, este mecanismo dialéctico de la transformación del hombre en la deidad, también está en el cristianismo. También tenemos que Cristo se humanizó y luego se divinizó después de su muerte, en fin. Y hay otras referencias antiguas en la Biblia sobre esta forma de transmutación de la deidad en el ser humano. Bueno, pero me interesaba por el título que nos solicitaron de crítica de las fuentes, marcar cómo este interesante, por demás, interesante obra, La Corona Mexicana o Historia de los Moctezumas, de don Diego Luis de Moctezuma, está muy viciada y muy enderezada a un solo objeto, que es ennoblecer al máximo el linaje de los Moctezumas al cual él pertenece.
Entonces, este es el sentido de observación de una fuente. Tenemos otros casos también que los voy a referir rápidamente. En el caso de las fuentes que reportan la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Y ver ahí cómo es muy difícil. En parte porque los calendarios indígenas es muy difícil encontrar la identidad con los calendarios europeos, pero en parte también porque son fuentes hechas en diferentes momentos y siempre hay diferencias enormes en cada una de ellas. Y la historia prehispánica es problemática, obviamente, porque no existía, por otro lado, la escritura gramatical. Era difícil consignar los hechos del pasado. La equiparación del conteo temporal entre los calendarios mesoamericanos, como señalé, y el occidental, no da resultados exactos. La historia prehispánica la narraron los españoles y algunos indígenas conversos, todos enemigos de los mexicas. Sobre la fundación de México Tenochtitlan hay muchas versiones. Si atendemos a Chimalpay, que junto con otras fuentes indígenas dieron su versión escrita una vez aprendido el castellano, y de ellos se esperaría mayor fidelidad, observamos diferencias enormes. En 1247 los colúas o coluas envían a los mexicas a pelear contra los xochimilcas. Los enviados vivieron, los mexicas, como sometidos de los coluas por espacio de 20 años. Eso consta también en los anales de Tlatelolco. Y 20 años antes de la ruptura con ellos, con los culúas. Los culúas son antiquísimos. Algunas fuentes dicen que es gente que huyó cuando hizo erupción el Xitl cerca del año 1000. Y se establecieron ahí, en Culhuacán, que está en las faldas del cerro, el cerro de, ya se me olvidó su nombre, pero está aquí en la Ciudad de México. Y entonces los enviados, si vivieron 20 años antes de la ruptura con ellos, con los culúas, después huyeron al lago donde fundaron Tenochtitlan. Ello habría ocurrido en 1267, mucho más temprano que las otras fechas. En 1281 muere Copil y los mexicas fundan la ciudad. Todos estos datos son del indígena de Chalco, de Chimalpay. Entonces, partieron de Aztlán, donde se asentaron durante más de un milenio. No fue así esto dice un milenio estuvieron ahí. Cuando viven sometidos por los culúas en Atizapán, cerca del Cerro de la Estrella, en las faldas donde vivieron los culúas, habían pasado 236 años de cuando salieron de Aztlán. Y si el sometimiento de los mexicas empezó alrededor de 1247 y duró 20 años, la fundación habría ocurrido hacia 1267. Pero se dijo también que fue hacia 1281, después de la muerte de Copil. Y después se afirmó que fue
expresamente en 1325. También se dice que salieron de Aztlán en 1064 y que rompieron con los colhuas años después de esa salida. Así, la fundación habría sido en efecto en 1325. En la obra de Chimalpaña hay pues 3 fechas fundacionales: 1267, 1281 y 1325. Otra fuente, el Códice Ramírez, probablemente escrito por un indígena, pone la fecha de la fundación en 1322. Porque dice, Cortés llegó 197 años después de la fundación, 1519 años de la llegada, menos 197, 1322. Diego Durán asigna el año de 1318 para la fundación. Motolinía apunta que los aztecas llegaron al valle en 1092 y que fundaron Tenochtitlan en 1300, 208 años después de su llegada. Acosta escribe que llegaron en 902. Si tomamos entonces 1064 como año de la salida de Aztlán, como dijo Chimalpaña, y consideramos el lapso que la fuente Leyenda de los Soles da hasta la fundación, esta habría ocurrido en 1187. La historia de los mexicanos por sus pinturas no estampa directamente una fecha, pero dice que Camapixtli fue Tlatoani en 1376, 53 años después de la fundación de un sitio que primero se llamó Cuauhmixtitlán, Cuauhnochtitlán, apunta Muñoz Camargo. Otra fuente, la Histoire du Mexique. Realmente aquí yo le creo a Rubén Bonifaz Nuño, una de las fuentes más confiables. Asigna el año de 1321. Cada crónica tiene su propia fecha. Es muy claro que las fechas de fundación de las ciudades son inciertas, sea para los Vedas de la India, del norte de la India, sea para los egipcios, los griegos, los persas o los romanos. Es imposible precisar una fecha determinada, entre otras cosas porque se trata del establecimiento, en el caso de los mexicas es obvio, es un establecimiento dificultoso de tribus antiguas en un territorio disputado. Y no se trata de una ceremonia moderna de fundación con banderas y discursos. Aquellos son procesos muy largos y ubicuas, obviamente. Y apunto sobre la fundación de aquella prodigiosa ciudad de México, Tenochtitlan. Hay que recordar que no fue la fundación del país y que el imperio Tenochca sometía con crueldad al resto de los reinos mesoamericanos. Hay que ver las conquistas que fueron haciendo. Muchas las consignan los anales de Tlatelolco, de cada uno de los tlatoani, cómo iban sometiendo por la guerra. Y era un sometimiento realmente muy pesado. Y yo diría diferente a las formas antiguas de esclavitud de Oriente y Occidente. Porque era a base militar, a base de guerra, sometiéndolo, y era gente que se valía por sí mismo, algunos de ellos de una manera próspera y brillante. Por ejemplo, Zempoala, que fue una gran ciudad y que fue sometido por los mexicas, o la propia ciudad de Puebla, donde hizo la matanza Alvarado.
Así las fundaciones de las ciudades antiguas tenemos que aceptar que son convenciones simbólicas. En el caso de Tenochtitlan, cada crónica de los siglos pasados ensayó con su fecha y además proponiendo que se fundaba con otros símbolos, como la aparición prodigiosa de un águila sosteniendo con el pico el Tlachinoli, agua quemada, quiere decir sangre, signo de la guerra. Después un pájaro y al fin una serpiente, sobre un nopal que creció sobre el corazón de Copil, arrojado en el fondo del lago por Tenoch, obedeciendo la orden del dios Huitzilopochtli. Recordemos que Copil era hijo de Malinalxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, y que fue abandonada por ella. Por eso fundó Malinalco y concibió a Copil probablemente con Tezcatlipoca. Estamos en un mundo mitológico, agregado a las fechas de la fundación de una ciudad. Vuelvo a mi primera aseveración, que son convenciones simbólicas. Y Copil, como hijo de Malinalxóchitl, que fue abandonada por su hermano Huitzilopochtli, y por eso adiestró a su hijo en la venganza. Pero en la guerra contra su tío, como sabemos, Copil perdió y fue sacrificado. Los anales de Tlatelolco señala que perdió Copil no en el cerro el Peñón de los Baños, como dicen otras fuentes, sino muy retirado, en un punto muy alejado de ahí. En la guerra contra su tío, pues, Copil perdió y fue sacrificado. Su corazón lo arrojan al lago que marca el sitio de la supuesta fundación, un lugar llamado Tlacocomoco, que hoy supuestamente está bajo la Catedral Metropolitana. El mito, pues, es tan complejo y precioso como el propio acto de la fundación. Pero estos son los problemas que tienen las fuentes. En primer lugar, porque la narrativa del pasado en el mundo prehispánico era indisoluble de la mitología. Y en segundo lugar, porque, como dije antes, fundar una ciudad es un proceso muy complejo, porque se trata no de una gran cultura que se cambia a otro lugar y funda. No, se trata de advenedizos. Siempre son advenedizos. Son tribus que se tratan de instalar, como ocurrió en Roma mismo, con los que salieron de Troya y fundaron Roma. Entonces, esos son los problemas de las fuentes. Yo creo que todo investigador ya es consciente de esos problemas, y por eso es tan importante los estudios que hacen, como la excelente exposición que nos dio María Castañeda sobre cuestiones tan finas y precisas que hay en los códices y en las fuentes escritas. Muchas gracias, y si hay preguntas, bueno, pues quedamos que lo van a hacer al final los participantes del seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes dos, de verdad. Ha sido, creo, es muy interesante como entender con mayor precisión estos linajes, conflictos, alianzas, ¿no? Y por supuesto, la crítica de las fuentes, que de alguna manera está, o las fuentes, la escritura de las fuentes en muchos casos, decía usted, el maestro Barjao, que está claramente asociada con la mitología, y entiendo que también en determinados momentos con el establecimiento de prestigios, ¿no? En el sentido de los linajes, de las alianzas.
Y hablaba usted al final también de las fechas, posibles fechas de fundación, que también no se pueden fijar. Sin embargo, ese establecimiento de prestigios a través de la escritura de las historias sigue vigente. Y de hecho lo estamos viendo con una nueva fecha de fundación que coincida, ¿no? que se está proponiendo desde Palacio Nacional para que coincida con aniversarios simbólicos. Básicamente es la búsqueda de cierto prestigio. Les querría preguntar si pudieran abundar un poquito más en este sentido. Ustedes interpretan fuentes y tienen en consideración el contexto de elaboración de esas fuentes con respecto a los prestigios y a las mitologías. ¿Hasta qué punto, o ustedes desde sus investigaciones, hasta qué punto nos podemos fiar, digamos, de las fuentes teniendo en cuenta esos factores? Bueno, yo creo que si salvamos ciertas realidades existentes en la época, por ejemplo, número uno, en el mundo mesoamericano no había una distinción entre lo sacro y lo profano, como existía ya en Europa, para nada. Y número dos, la historia está contada en español. Ya el paso de una lengua que no está escrita gramaticalmente a los moldes de una lengua romance, pues es un salto muy grande. Y de eso se ha hablado poco, pero ahí hay una revolución de por medio. El paso de ese es absolutamente problemático y conflictivo. Y luego, la naturaleza de la religiosidad, pues es totalmente diferente. Es una religiosidad que no pudimos estudiar porque las fuentes del siglo XVI no vinieron a estudiar, bueno, con la excepción de Sagún, dos o tres más que estudiaron ciertos ritos y fiestas y ceremonias, pero la mayoría de los conquistadores no vinieron a estudiar nada, vinieron a hacer su trabajo de conquista. Y los frailes tenían una limitación enorme, que era localizar lo que no era acorde a la religión cristiana para eliminarlo, pero no para estudiarlo. Pues no era el caso, ¿verdad? Y entonces no conocemos nosotros lo que tendría que ser justamente y necesariamente aspectos teológicos de las divinidades del mundo prehispánico. Por ejemplo, Tezcatlipoca es un dios extremadamente complejo, pero sabemos muy poco de él. Sabemos algunas alusiones con una narrativa mitológica y sabemos muy poco de lo que podría ser el equivalente de una teología sobre esta divinidad. Entonces, todos estos son obstáculos que el investigador tiene que salvar para tratar de interpretar un mundo extremadamente complejo, porque es un mundo que vivió en una isla. Prácticamente el continente americano fue una isla durante 12 milenios, por lo menos, sin contacto con nadie más que con ellos mismos. Pequeños grupos que tenían, como decía Kirchhoff, cierta unidad cultural mesoamericana. La diferencia entonces, hay un desfase temporal ahí muy grande con las culturas del resto del mundo. No se puede equiparar, es un mundo impenetrable prácticamente, un mundo prehispánico, es muy difícil de entender. Gracias. Doctora Castañeda. Sí, bueno, yo voy a retomar, bueno, algunas de las cosas que ha dicho el maestro Barjau
Y están relacionadas pues con Tezcatlipoca, que lo ha mencionado varios. Bueno, toma un montón de notas, ¿eh? Tengo aquí para dar y regalar, pero bueno, voy a ir con lo de Tezcatlipoca y con lo de la Fundación de Tenochtitlan. Empiezo con lo de Tezcatlipoca, que es más atrás en el tiempo. Yo estaba hablando de que 1473, bueno, como historiadora que soy, lo que hago es analizar los textos, compararlos, y una cosa fundamental para poder sostener hipótesis es, en el trabajo de historiadora, es buscar patrones, ¿no? Elementos que tengan una coherencia dentro de un mismo contexto. Bueno, eso me tardaría a lo mejor demasiado en explicarlo, pero espero que ahí vaya, bueno, alguien capte la idea de lo que quiero decir. Entonces, estaba señalando antes que la fecha de 1473 es muy importante en Tlatelolco porque implica esta conquista por parte de los tenochcas, ¿no? Entonces, es el predominio, el intento de avasallar a los tlatelolcas por parte de los tenochcas. Y por eso creo que no es fortuito que a partir de esa fecha, y lo dice la arqueología, o sea, también ya he mencionado a la arqueología más de una vez, que en ese momento justo el templo de Tlatelolco se convierte en un doble templo, como el de Tenochtitlan, para albergar a Huitzilopochtli. Porque, como decía antes al principio, la deidad patrona de los tenochcas, no hay duda, creo que todo el mundo está de acuerdo, es Huitzilopochtli. En Tenochtitlan está Tlaloc, vale, muy bien. ¿Qué es lo que había en Tlatelolco? Entonces, González Rull, arqueólogo de muchos años ahí en Tlatelolco, habló de un Tezcatlipoca de obsidiana. Cuando yo oigo eso, entonces me voy a buscar, ¿no? Algo que, bueno, que tratar de armar o consolidar ese dato que nos da el arqueólogo. Entonces, bueno, me llama la atención que en la historia de los mexicanos por sus pinturas se habla de la peregrinación de los tepanecas, porque al final, ¿qué es lo que pasa con los tlatelolcas? ¿De dónde vienen los tlatelolcas? Vienen de Chicomosto, pero ¿en qué peregrinación? Ellos, si eran del pueblo tepaneca, formaban parte de la migración de los tepanecas. Eran chichimecas tepanecas. Y ellos venían de Chicomosto. Bueno, en la historia de los mexicanos, por sus pinturas, se dice que los tepanecas traían a Otontecutli. No hay rastro de Otontecutli, es un dios del que no hay rastro en Tlatelolco que tengamos. Pero luego dice la historia de los mexicanos por sus pinturas que en época de Chimalpopoca de Tenochtitlan, los tlatelolcas fueron a Teotihuacán a por Tlacahuepan, que es un aspecto de Tezcatlipoca. Y por eso no es casualidad que Bernal Díaz del Castillo, cuando escribe el Templo Mayor de Tlatelolco, señala que estaba Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, las dos deidades. No tenemos muchos datos, pero a ver, no sé si alguien tiene datos de otras deidades y lo puede sustentar con un grupo de documentos, ¿no? Por eso digo que vas buscando patrones y, bueno, apuntalar ciertas propuestas. Entonces sí, creo que la deidad de Tlatelolco sería Tezcatlipoca. Pero tampoco podemos ahondar mucho más porque, bueno, no tenemos más información. En cuanto a voy a decir algo yo también aprovechando de la Fundación de Tlatelolco. Tenemos muy poco. La primera referencia que yo encuentro viene en Sahagún, en el Códice Florentino. En el Códice Florentino aparece un montículo arenoso, que es el topónimo, y luego un águila, que en una ocasión, en una de las viñetas del Códice Florentino del libro 12, sobre el montículo arenoso está un escudo y unas de flechas. Creo que eso a lo mejor les resulta muy familiar a todos los que trabajan con Tlatelolco. Ahora voy a ir hilando esto. Esto es siglo XVI. También tenemos que tener muy presente cuando analizamos fuentes. Si estoy trabajando con una fuente del 17, no es lo mismo que la del 18, que una del 16. Normalmente me remito al pasado más lejano, en este caso Sahagún. Luego tenemos Chimalpán y Torquemada, que hablan de un portento de una águila negra que se aparece aquí, que se llama Itzcuautla negra, y por eso la llaman Itzcuautzin, águila de obsidiana, sobre un montículo. Cuando yo leo esto o veo esta descripción, digo, me parece que Chimalpán y Torquemada tenían, o sea, accedieron a la obra de Sahagún. Bueno, no hay que olvidar que Sahagún, parte de sus fuentes, proceden de los colegiales de Santa Cruz de Tlatelolco, y Torquemada escribió en Tlatelolco. Entonces,
No es sorprendente estas similitudes porque los dos están escribiendo desde el mismo lugar. ¿Cómo llegó Chimalpain a la misma fuente? Yo creo que es la misma fuente. Pues quizás, no sé si a través de la obra de Torquemada, Sahagún, no sé, eso habría que verlo. Pero yo no creo que eso es fortuito. Y Torquemada dice que el águila se manifestó por medio de un remolino de aire que salía del montículo donde había una culebra enroscada, además un escudo y una flecha. Eso solamente de la culebra enroscada lo he encontrado en él. Pero lo que sí es cierto es que esta imagen se retoma con mucha fuerza porque se convierte en un símbolo de identidad o de poder, de prestigio. Y por eso aparecen varios documentos a partir de mediados del siglo XVII, entre ellos la Ordenanza de Cuauhtémoc. Yo hice un trabajo sobre la ordenanza con Miguel Audeich y concluimos que la Ordenanza de Cuauhtémoc es de principios del siglo XVIII. En los anales de la conquista de Tlatelolco, que están en el archivo histórico, en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, vuelven a retomarse el águila sobre el montículo y las armas que he señalado abajo, y en el Códice García Granados. Estos tres documentos de los que estoy hablando son segunda mitad del 17, primera del 18. Entonces, no había, parece que Tlatelolco no tenía un símbolo de identidad así muy, no sé, como el de Tenochtitlan con el águila nopal. Solamente Sahagún en unas viñetitas aparece así representado Tlatelolco. Y claro, es lo único que hay y es a lo que se aferran con fuerza pues los pintores o cronistas de periodo más tardío. Y algo muy significativo que también está en la iglesia de Santiago Tlatelolco es que en la puerta de la porciúncula aparecen precisamente estos elementos. Y por el estilo arquitectónico, bueno, con el que se talla esa parte de la puerta, también está dentro de la mediados del siglo XVII y XVIII. Bueno, eso quería comentarlo. A lo mejor luego lo de la fecha de fundación de Tenochtitlan lo puedo retomar más tarde para ya también que haya un diálogo entre todos, ¿no? Y no acaparar yo todo la mesa. Pues digo que he apuntado muchas cosas aquí en mi papel. De acuerdo. Muy interesante lo que apunta María. Muy, muy, muy interesante. Y yo quiero decir que independientemente de los obstáculos que mencioné para el análisis de las fuentes históricas de los siglos XVI, XVII, esos son nuestros problemas mexicanos, ¿verdad? Porque si no fuera por esas fuentes, con todas las críticas que le podemos hacer, no sabríamos ni siquiera el nombre de las deidades. Así que ese es el panorama que tenemos nosotros, los mexicanos y los historiadores españoles y cualquier historiador que pueda abordar el tema del mundo prehispánico y la conquista de México. Aquí hay una imbricación. Necesariamente Europa tenía que llegar tarde o temprano a Mesoamérica. Y la gran potente España del siglo XVI, abanderada de una manera muy subrayada por el cristianismo desde Isabel, pero particularmente con Carlos V y su asesor Gattinara. Mandó, bueno, no, desde Isabel la Católica se aprobó la fantasía del almirante. Y en 1492, cuando sacan a los moros de los judíos y cuando llega Hernán Cortés. Entonces, tarde o temprano, era forzoso que un mundo como el europeo relacionado con África, con Grecia, tendría que llegar a un lugar de isleños, un lugar que vivieron absolutamente aislados. No quiero hacer una comparación arbitraria. Es igualmente impresionante y misterioso que un grupo por tantos milenios ahonde en sí mismo, ¿verdad? Durante siglos
en comparación con el otro europeo que está en relación. Y con la confrontación de las ideas surgen nuevos planteamientos. Entonces, claro que eso tendría que ocurrir así, y así ocurrió. En la historia es irreversible, así que pasó de un modo y no de otro. Pero están esos problemas de lenguaje, y está el problema de las fuentes y de las obras formidables como la de Sagún y otras impresionantes, y también la de los testigos indígenas, que si bien están súper occidentalizados, al punto de que Sosomo dice, y cuando nos encontraron a los enemigos eran los indígenas. Entonces nosotros fuimos para allá. Desde ahí ya, ahí la prodigiosa mezcla tan extraña en la historia universal de Europa con este mundo mesoamericano. Bueno, no abundo más. Muchas gracias. ¿Preguntas, más comentarios? Pueden levantar la mano, pueden, si quieren, escribir. Entiendo que hay mucha información, ¿no? Y muchos datos que cruzar, sobre todo para quienes no somos especialistas. Sofía. Yo tengo una pregunta, pero a lo mejor es un poco como va para otro lado, pero ahora que el doctor Luis Barjau comentaba de los Teomamaque y de esta figura de Mexitin que se convierte en Huitzilin y Huitzilin en Huitzilopochtli, ¿no? ¿Cierto? Me impresiona mucho porque al final una de las representaciones que se mantienen relativamente en la parroquia de Santiago es precisamente la figura de San Cristóbal, que pues al final es una especie de teomama con la vara cargando a la divinidad a sus espaldas. Y me gustaría preguntar si hay como fuentes o alguna similitud, representación que yo me esté perdiendo entre algún teomama como ligado a la fundación de Tlatelolco, que pudiera estar también vinculado a la representación de San Cristóbal en este espacio. Bueno, específicamente sobre la relación de la deidad con sus teomamas, pues no hay mayor información. Pero hay una que es muy interesante. El teomama recibe en sueños la instrucción de la deidad. Siempre. Sueña, el Dios le dice, vete para acá y no te vayas para allá. Da la instrucción de la migración, no solamente de la migración, del objeto de la migración. Porque dicen, los mexicas tienen que llegar a un lugar y someter a todos los grupos que habrá en torno a ellos y triunfar sobre ellos y dominarlos imperialmente. Entonces, hay esta relación entre la deidad y su teomama. Sí, yo quería añadir algo más al respecto a la pregunta de Sofía. Hay un estudio de Pablo Escalante muy bueno que relaciona al teomama Cristóbal. En el Códice Mexicano, el teomama que lidera la acción lleva un bastón, un palo, bueno, es un tipo de palo con, bueno, no sé cómo se llama eso de la rama, como ramas muy cortas, pero no son, bueno. Lleva un tipo de bastón que es idéntico al del San Sebastián de Santiago Tlatelolco. Y ese teomama mira hacia atrás. Entonces, y no es casualidad, probablemente, que el Códice Mexicanus esté hecho por alguien, por un colegial de Santa Cruz de Tlatelolco, que es un intelectual seguro, por el conocimiento que vierte en el documento.
Entonces, lo que a mí me encantó esa interpretación de Pablo Escalante, porque el nombre de Teomama significa el cargador del Dios y Cristóferen es el que carga a Cristo. Y el San Cristóbal, como tú bien señalas, bueno, lleva al niño aquí encima y está cruzando el agua. Eso es lo que hace el Teomama cuando sale de Aztlán, cruzar el agua, que es una isla. Y tal como está ese San Cristóbal, ¿no? Bueno, todos los San Cristóbal están así representados. Y mira para atrás, mira al niño, y el del Códice Mexicano también mira para atrás. No lleva cargando a la deidad, no importa. Teomama significa cargador del Dios y Cristóferen significa cargador de Cristo, el que carga a Cristo. Tampoco es casualidad que el Teomama es el que inicia un viaje, una peregrinación, en este caso, y que San Cristóbal es el patrón de los peregrinantes, de los viajeros. Y ¿qué más dijo Pablo Escalante? No me acuerdo ahora mismo, pero señaló algo más que era interesante. Bueno, y están las puertas de las iglesias. Normalmente San Cristóbal uno entra a una iglesia y ahí está, no sé si a la izquierda o a la derecha, pero está ahí. ¿Por qué? Porque es el que da la bienvenida a los peregrinantes, a los viajeros. Entonces, sí, ya no se oye. Señala que era la conexión inestable. Que San Cristóbal está ahí justo en las puertas para recibir a los viajeros. Entonces, pues, y como decía el maestro Barjau, efectivamente, aparte de todo esto, pues estos teomamas son los que tienen la capacidad de interpretar lo que dicen las deidades. Y estas deidades en muchos casos se manifiestan como aves. Es el caso de Huitzilopochtli. Los nonoalcas cuando peregrinan van también con pájaros y estas aves cantan. Y ellos tienen la facultad de interpretar el canto. Y bueno, está relacionado con lo de que tú creo que preguntabas, ¿no? Wow. Muchísimas gracias. Fascinante. Súper interesante la relación con el San Cristóbal, muy interesante. Sí, es increíble. Me encantó leerlo. Luego les comparto una página de una exposición que saldrá en Tlatelolco de 1610 entre 3, donde un artista está revisando precisamente la relación del canto con la salmodia cristiana y precisamente con la figura de Santiago. Y hemos estado escarbe y escarbe con eso y bueno, me acabas de dar la clave y muchísimas gracias, doctor. También relacionar al sueño con esto, bueno, ya me explotó la cabeza y el corazón con todo esto. Muchas gracias. Qué bien. Joaquín hizo una pregunta por el chat que dice, ¿cuál es el códice que más les ha ayudado a estudiar estos temas? No sé, Joaquín, si quisieras precisar un poquito más, porque hemos hablado como de varios temas y hay varios códices que se vinculan unos con otros. ¿Puedes abrir tu micro, claro? Se refiere, bueno, pone en el chat el códice florentino. ¿En qué les ha ayudado? Eso es lo en sí. No sé quién quiere responder primero. A mí me han ayudado todos los códices, o sea, con uno no es suficiente. Necesito el mayor número de fuentes posibles y compararlas y agruparlas por periodo, por temática, para interpretar. Y códices, hombre, siempre hay algunos que te van dando la clave, no es algo espontáneo, me voy a poner a estudiar esto y lo veo yo en un momento. Yo llevo muchísimos años trabajando en la peregrinación, bueno, fue mi tema de tesis de doctorado, en 1993 empecé, lo que vi en 1993 no lo veo ahora, entonces con el tiempo uno va viendo que la información empieza o te haces unas preguntas, o sea, no sé, es un proceso, no es inmediato. Entonces uno también va creciendo, se va formando a la misma vez que hace investigación, se va formando como investigador. Y el mapa de Sigüenza, que formó parte de mi tesis de doctorado, fue muy significativo. Me lo dio mi profesor, me acuerdo, porque yo le dije, yo quiero hacer algo de aztecas, pero yo estaba completamente perdida en esa época. Y me dio el llamado mapa de Sigüenza. Y yo decía, bueno, qué bonito, a color, siglo XVI, porque tiene más... ¿Por qué la tira de la peregrinación o códice Boturini
es tan conocido y este mapa no, y el otro tiene tantos estudios y este ni uno, pequeñas notas, nada. Y este es un documento súper difícil, pero yo me hice dos preguntas fundamentales. Una es, ¿cuáles son, qué escenas son las más importantes en el documento? Y me di cuenta que era Aztlán y Chapultepec. Qué raro, porque lo normal sería que fuera Tenochtitlan antes que Chapultepec, ¿no? Entonces dije, y un día, como digo, no fue inmediato, pues tuvo que pasar más de un año y 2 y 3 a lo mejor, me doy cuenta que en Aztlán esas dos cabezas que he mostrado, porque yo sé quiénes son, que si esto eran no sé qué de las tribus de Israel, leía por un lado, los nombres de ella se leían de diferentes maneras, ninguno me convencía. Entonces un día, cuando ya conozco bien el códice Xolotl y veo el glifito de los toltecas, dije, ella es una mujer tolteca. Y un día digo, uy, si tiene los cabellos blancos. Son ancestros, son elementos iconográficos que te están mandando mensajes. Y el nombre de él, se llama como el señor de Culhuacán, idéntico el nombre del señor de Culhuacán porque está en la Culhuacán histórica y la que está junto a Aztlán, la primordial, el mismo glifo. Dije, es un señor tolteca, Culhua y ella tolteca. Están reforzando que son mensajes que tiene cada documento, porque este mensaje solamente está en el mapa de Sigüenza. La tira de la peregrinación tiene otro mensaje completamente diferente. Y entonces, pues lo que nos están diciendo es que desde los orígenes de la historia, los aztecas son culhuas toltecas, porque sus ancestros lo eran. Bueno, así leí yo el documento. Y ahora me falta explicar por qué Chapultepec. Y yo dije, ahí se divide en una serie de caminos, y lo pregunto en clase de códice. Oye, la gente no lo ve, pero es que yo tampoco lo veía. Y hay un camino que va a Tlatelolco. Es el único documento pictográfico y la única fuente crónica que dice que los tlatelolcas están en Chapultepec y se van a fundar Tlatelolco. Por lo tanto, esto contradice la historia oficial que estaba mencionando, donde todos van peregrinando juntos, pasan por Culhuacán, establecen alianzas matrimoniales, fundan Tenochtitlan y luego Tlatelolco se divide. No, esta fuente tiene otro mensaje. Los tlatelolcas jamás pasaron por Culhuacán porque no son culhuas toltecas. Ellos son chichimecas. Bueno, ¿no? Entonces cada fuente tiene su mensaje. Por eso digo, todas las fuentes, porque si yo me quedo solamente con esa fuente, pues tengo esa versión histórica, pero necesito saber, entonces yo ya siempre hago, lo que hago cuando me enfrento en este caso a las peregrinaciones es, a ver, ¿cuál es el mensaje de esta fuente? Todos de Aztlán llegan a Tenochtitlan, pero ni los personajes son idénticos, ni el inicio de la historia, son todas diferentes. Entonces, por eso digo, yo creo que todas las fuentes son importantes. Creo que tiene mucha razón, María, porque solamente es posible así, ¿no? Con el contraste de las fuentes. Pero bueno, uno tiene sus debilidades. A mí me gusta mucho el Códice Ramírez. Por razones particulares, porque enmienda lo que ha dicho la historia oficial acerca de los Tetzahuitl, de las profecías de Moctezuma, porque en esa Sahagún enumera 8 profecías, igual que Durán, pero en el Códice Ramírez hay muchas más profecías, y la primera es la profecía de Nezahualpilli, sobrino de Moctezuma, que se presenta intempestivamente en el Palacio Moctezuma, que tenía un nombre, Palacio Moctezuma, Huauquiahuac, dice que se llama, he visto en algún estudio. Y, ¿qué estaba yo diciendo? Ahí la primera profecía es la de Nezahualpilli, que llega y le dice, vas a perder tu reino, porque así está escrito, etcétera, etcétera. Claro, las profecías aparecieron después de la conquista.
Eh, pero ahí están contadas un montón de profecías y no solamente las 8 que considera Sagún. A partir de eso, me gusta mucho esa fuente de códice. Muchas gracias. ¿Qué otras preguntas tenemos, por favor? Bueno, ya que en lo que se anima alguien, yo tengo una pregunta para cualquiera de los dos. La verdad es que ahorita no recuerdo en qué fuente lo leí, pero justo ahora que hablaba el maestro Barthaus sobre las diferentes fechas de fundación que tenemos, qué pena, pero no me acuerdo en qué fuente lo leí. Recuerdo que se había asignado, bueno, eso es lo que se piensa, el 1325 porque ese año hubo un eclipse. Entonces, pero no sé, quería preguntar a ustedes que son expertos, si esto realmente aparece en alguna fuente como más antigua o si es como alguna de estas cosas que de pronto no se topa y que es difícil luego entender la historia mesoamericana. Ay, no sé por qué suena como un ruido, soy yo, espero no, es mi micrófono. Pero bueno, un poco mi pregunta era esa y también pues justo cómo vienen esas, cómo se eligen ciertas fechas por temas, ahora sí que en este caso religiosos, ¿no? O como por usarlo como un símbolo, se asignaba el 1325, pero no sé un poco más sobre ello, si pueden darme un poco más sobre eso. ¿Quieres contestar, María? O yo puedo? Como quieras, Luis, ya que has tomado tú la palabra, yo te sigo después. Como quieras, ¿eh? Bueno, hay que entender que los Tetzavits, las profecías, son muy curiosas. entonces, si hubo un eclipse o no en el momento del año de 1325, pues es muy difícil de comprobar. Eduardo Matos se apoyaba con un astrónomo y decía que sí, que pudo haber habido. Yo no lo sé, ¿no? Pero lo que sí es muy claro es que los eventos que refieren las profecías pues son muy extraños. Por ejemplo, la primera profecía, aparece una luz que es como una pirámide, porque tiene la parte inferior muy ancha y atraviesa todo el cielo, aparece en la mañana, está todo el tiempo ahí, esta pirámide de luz. Entonces, es muy extraño. No hay referencias científicas sobre eso en ninguna parte. Así que, quién sabe qué pasó. La última o penúltima de las profecías encuentran un ave en el lago y esa ave tiene un espejo en la frente. Bueno, es muy, muy difícil la imaginería religiosa indígena, pero las relaciones inmediatas son que Tezcatlipoca tiene una advocación con el guajolote. Y si tiene un espejo en la frente, pues es Tezcatlipoca, porque es el único Dios que tiene un espejo. Es el único Dios, bueno, no todos, otros llevan las espaldas un espejo, pero es el elemento central, o está en su nombre mismo, de Tezcatlipoca, ¿no? El espejo humeante, o el espejo que echa humo. Así que también estos fenómenos del eclipse, el fenómeno de las pirámides de luz, todas estas pues son también metáforas complejas de orden religioso. No podemos saber qué son exactamente.
Sí, a mí siempre me llama mucho la atención de estos Tesawi, el Resplandor, porque no solamente están fuentes de Tenochtitlan, también de Texcoco y de fuera de la Cuenca de México, por Puebla. Entonces, me ha llamado la atención porque no hay prueba científica de su existencia, que era eso que veían desde varias partes del centro de México, y yo nunca he leído nada al respecto. Ahora, sobre lo de un eclipse de sol en 1300, hubo en 2010 formato, sacó a relucir el tema del eclipse, pero yo también señalé, digo, ellos, los mexicas, por hablar de mexicas, tenochcas y tlatelolcas, de los dos, que están siempre registrando sus... Ahora es otra vez la conexión inestable. No sé si se me oye. Escuchamos. Bueno, ahí ya, creo. Ok, entonces, ellos que están registrando sus códices, en sus anales principalmente, aquí hubo una inundación, aquí plaga de chapulines, aquí eclipse de sol. Pues si la fecha de la fundación era 1325 y fue por un eclipse de sol, tendría que estar marcado. Y no hay ni un solo documento que diga que en ese año hubo un eclipse de sol. Sí sé que hay astrónomos que señalan que hubo un eclipse en ese año. Yo no lo sé, yo no soy astrónoma y sobre eso no opino. En las fuentes no hay información. Pero sí me dijo alguien que trabajaba en ese equipo de astrónomos, es que decía, bueno, el pueblo del sol, y el pueblo del sol va separado por un eclipse, o sea, el sol mismo, por el astro, era como contradictorio. Ese comentario que me hizo esta persona, David Wood, me llamó mucho la atención. Y digo, pues sí, es cierto. Entonces, yo no veo ninguna asociación de la fecha 1325 con el eclipse de sol. Luego, bueno, voy a retomar lo que estaba comentando Luis, con el problema que hay en todas las fuentes sobre las fechas de la fundación de Tenochtitlan. Claro, si tenemos en cuenta que todas estas fuentes se escriben en la colonia y la mayoría, si no todas, están escritas a partir de varios documentos pictográficos, crónicas y tradiciones orales, es imposible que la fundación coincida todas en 1325 y por eso creo que hay esos desajustes. Es que no hay ninguna fuente, bueno, no hay fuentes que tengan coincidencia. Entonces yo creo que más que fijarnos en las fechas europeas, aquí lo importante es el año 2 Casa, en el que coincide 1325, porque es la fecha que ellos marcaron. ¿Por qué marcaron 2 Casa? Bueno, los tenochcas fueron rupturistas. Todos los pueblos salían en uno tecpal, fundaban en uno tecpal o uno pedernal, y los tenochcas llegan y se ponen en 2 Casa. ¿Qué significa 2 Casa? En las fuentes no hay información sobre eso, pero ellos marcaron la fecha 2 Casa. Y claro, llegamos a 1325 porque si los españoles, según la mayoría de las fuentes, llegan en uno pedernal, pues en que es 1519, pues contamos hacia atrás y llegamos a 1524 o 25, si contamos de manera inclusiva, contando el 1519 mismo, o no lo contamos. Y por eso hay ese desfase entre 1424 y 1525, pero nada más. La Ciudad de México optó por la fecha, bueno, se buscó este argumento de la fundación lunar 1321, que a mí me llamó mucho la atención, porque ellos dijeron que era fundación lunar. Si contamos de 1519 cuando llegan los españoles y nos vamos hacia atrás, pues llegamos, no sé si a qué signo es, pero es 12 conejo o 12 algo. 12 conejo no tiene ninguna importancia en los documentos. O sea, si es 1325 como dice el gobierno. 12 conejo, en la fuente es una fecha que no aparece por ningún lado como simbólica. 2 Casa, por lo menos hay varios, bueno, no varios, pero algunos monumentos que señalan 2 Casa o fuentes con códices con la fundación de Tenochtitlan. Yo traté de averiguar, porque escuché ese vídeo de este señor, ¿cómo se llama? Del Real, ¿no? No sé su primer apellido, o el compuesto, que explica lo de 1321, que habla de una fundación lunar. No sé si lo han escuchado. Es un vídeo que circula en las redes sobre la fundación lunar de 1321.
no es Jiménez del Real, es no sé qué del Real, que es el que asesora, el de Cultura de la Ciudad de México, que asesora al presidente. Bueno, pues él dice que está asesorado a la vez por varios historiadores, antropólogos sobre la fecha 1321, pero no dio explicaciones ni lo he leído en ningún texto. Entonces yo me puse a buscar de dónde pudo haber venido esta idea de 1321 como fundación lunar. Es 1321, por lo tanto, es previa a la de Huitzilopochtli, que es la solar. Entonces, como la solar ocurre en el corazón de Tenochtitlan, donde está el Templo Mayor, en 1325, 3 años antes, 1321, tiene que estar en otro lugar. Entonces ellos se fueron al último punto de la peregrinación previo a la entrada de Tenochtitlan. Y algunas fuentes señalan que ese punto, justo entrando en Tenochtitlan, ahí fue esa fundación lunar, que es Temazcatitlan, Mixuca, Temazcatitlan. Esos dos lugares están uno al lado de otro. Y sabemos que Temazcatitlan está en San Pablo Teopan, que es una de las parcialidades de la Ciudad de México, en el sur, por donde se supone que entraron, o por lo menos ahí dicen algunos que entraron por ahí. Y bueno, ahí están esos dos topónimos, Mixuca y Temazcatitlan. El glifo de Mixuca es una, yo ya lo he dicho en otro foro, pero no sé, creo que es como difícil de entender. Mixuca, el topónimo es una mujer pariendo, que tiene un hijo. Así lo vemos, así, porque Mixuca significa el paridero, y todavía existe Mixuca en el sur de la ciudad, el metro Mixuca. Bueno, Temazcatitlan está un poquito más adelante. Entonces, donde las mujeres paren, o el paridero, ahí sí se llama. Las fuentes dicen que después de que una mujer pare, pero fuentes históricas de otro tipo, pues las mujeres eran bañadas en el baño de vapor, en el Temazcal, el Temazcatitlan. Quizás por eso está un lugar antes y otro después, no lo sabemos. Pero estos son topónimos de la ciudad. Entonces, lo que hizo Tezosomoc, Alvarado de Tezosomoc, el cronista en el siglo entre el XVI y el XVII, fue decir, a ver, esta mujer que está aquí pariendo, ¿quién es? ¿Y quién es el hijo que pare? Pero es que no hay que buscarle a la mujer una identidad porque es un topónimo. Es como si yo digo que al Chapultepec, del glifo de Chapultepec, es un chapulín en particular. No, son chapulines, porque significa el cerro de los chapulines. Nada más. Pues la mujer es la mujer genérica que pare, no es una mujer en particular. Pero Tezosomoc cometió un error de interpretación, el cronista. Y lo que hizo fue darle una identidad a esa mujer y se fue a buscar en el Códice Mexicanos. Porque en el Códice Mexicanos está la hermana de Huitzilopochtli que antes se mencionó. Y esa hermana de Huitzilopochtli, bueno, se casa con Cuauhtlicue, tiene un hijo que se llama Consuelo. Y Tezosomoc dice, no me acuerdo, dice Xicomoyahuatl, porque esa Xicomoyahuatl se confunde con Malinaxóchitl, y su hijo es Consuelo. Entonces le da un carácter, o sea, identifica a la mujer cuando no hay que identificarla, porque simplemente es un símbolo toponímico, nada más. Entonces, eso que hace Tezosomoc, dice, pues aquí parió Xicomoyahuatl, y, porque es hija de Copil, creo, algo así, y Xicomoyahuatl pare a Consalan, y luego, como ha parido, se va al baño de vapor a bañarse. No, es que no hay un relato histórico ahí, no hay ni una fuente que lo dice Tezosomoc, pero porque está tomando los datos de otro códice y los está plasmando en la interpretación de su crónica. ¿Y qué es lo que ha pasado con la Ciudad de México? Han hecho lo mismo que Tezosomoc, exactamente lo mismo. Han copiado el error de Tezosomoc para decir, es una mujer, la hija de Copil, que yo dije antes lo de la hermana, no, es la hija de Copil, que Copil a su vez es el sobrino de Huitzilopochtli, porque es el hijo de la hermana de Malinaxóchitl. Entonces han dicho, es una mujer lunar, tiene que ser previo a la llegada de Tenochtitlan, por lo tanto, Mixuca es la mujer que pare, pero esa mujer es X, no tiene nombre. Entonces, ese ha sido el problema con 1321. Y yo lo señalé en un conversatorio que me invitaron en la Cámara de Diputados. Pues me invitaron a hablar de la fundación de Tenochtitlan, no me iba a quedar callada, ¿no? O sea, como historiadora tengo que dar mi opinión de qué es lo que están haciendo. Y bueno, así se ha creado esa cuestión de la fundación lunar previa a la posterior de Huitzilopochtli. Bueno,
Excelente, Muy interesante. excelente. Pero fuera del recurso de la Fundación Lunar, la fuente, la Histoire du Mexique, marca 1321. Escrita por un francés que no estuvo ni en México ni en la Nueva España. No, no sabemos. No, no hay prueba. No hay pruebas, se atribuye a Andrés de Olmos. No, no sabemos si lo escribió en francés, no se conoce No. la versión española. No sabemos si lo escribió. André Teve, ¿no? La historia de un Mexique es la que está en francés, ¿no? Sí, está en francés, es el único documento que se conserva, está en francés, pero no hay pruebas de que fue el original escrito en francés, sino que es una traducción al francés. Bueno, a ver. Y que dice 1321, pero es una. 1320, es una. Ok. Yo creo que hay un problema muy curioso. Fundado en el rigor, a mi modo de ver, yo no soy historiador, a mi modo de ver, excesivo del historiador, de buscar la verdad a toda costa. Lo que se le ha imputado a esa selección de la fecha, 1321, que como dije yo antes, es muy difícil establecer una fecha porque las fundaciones son ubicuas. Independientemente de eso, señalar una fecha y escoger una fecha, con eso no se hace una nueva historia oficial. Con una fecha imposible hacer una historia oficial. Y una historia oficial es la historia que se ha probado a lo largo del tiempo, que repiten los historiadores hasta hoy, por ejemplo, de el confundir a la hueste de Hernán Cortés con Quetzalcóatl. Es historia oficial, es la historia narrada por los dominadores. Eso no hay vuelta de hoja. Por ejemplo, el discurso extraordinario que da Moctezuma el 8 de noviembre de 1519 en el punto donde está el Hospital de Jesús, el encuentro con Hernán Cortés. El discurso donde cede su reino a Hernán Cortés está transcrito, según dice, lo tradujo directamente al español la Malinche. A estas alturas sabía tanto español como para traducir un discurso tan sofisticado y tan complejo como ese, que seguramente fue dicho, bueno, no sabía español Moctezuma, lo dijo en náhuatl, en un náhuatl cortesano muy sofisticado, un náhuatl que se hablaba lleno de metáforas. Entonces, esa cesión del trono aparece en la segunda carta de relación del rey de Hernán Cortés. Es la primera, el primer dato que se da sobre esa cesión del trono de Hernán Cortés. Y a partir de eso se repite en todas las fuentes, absolutamente, y en todos los historiadores modernos. Y eso es parte de una historia oficial, pero eso es un contenido a larguísimo plazo de orden, vamos a decir, ideológico. Pero escoger una fecha entre un montón de fechas falsas, no me parece que se haga una historia oficial con eso. Yo creo que ahí, en el reclamo hecho por algunos investigadores sobre la arbitrariedad de seleccionar la fecha, y se selecciona entre fechas falsas una con objeto de reclamar identidad a un pueblo con un festejo, no me parece que sea problemático. Y con eso es mi punto de vista sobre el asunto. Es oportuno de subrayarlo, porque si se ha dicho
que eligiendo un año entre los que marcan las fuentes se quería construir una nueva historia oficial. La historia oficial es una fecha dudosa entre otras iguales. Al respecto no nos podemos hacer de la vista gorda. La historia oficial, como reza lugar común, es una versión del pasado impuesta por los vencedores. Y en el ámbito político y a largo plazo, es la versión dominante de la plutocracia. Y tan añorada como puede ser por un cierto grupo. Pero inútil nostalgia, porque lo que se añora no existió para las mayorías. Y si existió algo de eso para ese pequeño grupo, es obvio que no volverá. No hay tiempo, ni para la vida de los melancólicos, ni para la nación en graves apuros. Entonces, para mí eso no tiene ninguna importancia, la fecha, y eso es una locura. Y reclamar cientificidad sobre una cosa tan errátil, es una pérdida de tiempo increíble. Gracias. Emanuel le había solicitado la palabra. Sí, así es. Buenas tardes a todos. Yo nada más quería preguntarles, ya sea a la doctora y al doctor Luis Barjau, me parece haber, con temor a equivocarme, haber escuchado también al doctor Miguel Pastrana Flores, haber dicho que 1325 no necesariamente haya sido que se haya fundado Tenochtitlan, sino también puede haber sido la fecha en que se bendijo, por así decirlo, se bendijo Tenochtitlan para ser habitable o pues sí, habitable en la ciudad. Pues quería saber qué hay, si es cierto de este tipo de cosas. Esto que propone el doctor. Y yo digo, ¿tiene sentido establecer una fecha simbólica con objeto de la conmemoración del origen de una de nuestras ciudades antiguas? Una ciudad, pues hay miles de países. Para tratar de celebrar con ello la identidad nacional. Yo creo que sí tiene sentido. Independientemente de la incertidumbre sobre la hora y el sitio de las fundaciones reales, entre comillas. Bueno, es lo que pasa, ¿no? Con los grandes imperios, por llamarlo, bueno, de alguna manera, como pasó con Roma y como pasa Tenochtitlan. Y Tenochtitlan tuvo un poder simbólico que traspasó fronteras, o sea, no era cualquier lugar. Y de hecho, las escenas de la fundación de Tenochtitlan están las monedas y la bandera del país. O sea, con eso quiero decir que no es cualquier cosa el elemento fundacional. Entonces no me sorprende que lo traigan otra vez a colación. Ahora no estoy de acuerdo con esto de o sea, estirar la historia como si fuera un chicle y ahora pongo yo aquí porque a mí me conviene o aquí porque estoy buscando. En mi opinión, yo creo que debemos de respetar las fechas que los propios tenochcas utilizaron. A mí tampoco me importa mucho realmente si es 1321 o 1325. Para mí, la fecha importante es 2 Casa. Y por supuesto, teniendo en cuenta que la historia tenochca que hoy tenemos es la versión oficial, por lo menos, que saca a la luz Itzcoatl, tratando yo creo que de aunar, bueno, borrar la identidad chichimeca de su pueblo y aunarlos a todos en torno al mundo tolteca. Entonces, en esa versión oficial tenemos 2 Casa, 2 Cali, y esta es la que está en el Teocalli de la Guerra Sacra, que es un momento prehispánico, el único que tenemos de la región de Tenochtitlan. Y de los códices, los más tempranos que tenemos son el Códice Mendoza y el Códice Mexicanos. Son tenochcas, o por lo menos, porque digo, parece, pero no lo puedo decir a ciencia cierta que el mexicano esté hecho por un intelectual de Santa Cruz de Tlatelolco. Es una propuesta, pero de un intelectual lo es. Y en los dos aparece la fecha 2 Casa. Entonces, fueron los europeos los que trataron de correlacionar, porque a lo mejor para ellos no es como un OTECPAD. Un OTECPAD es simplemente simbólica. Entonces, la pongo en una fundación de
del pueblo de Azcapotzalco, como aparece en el Códice Xolotl. La fundación de Coatlinchan aparece también en Unotecpa. Bueno, pues los Tenochcas pusieron 2 casas. Entonces aquí yo creo que lo importante es la fecha indígena. Y los Tenochcas, yo no tengo duda que pusieron 2 casas. Ya si 1325, 1320, no, o 24, creo que ya no nos tenemos que meter tanto en eso, sino en el simbolismo de qué significaba para ellos 2 casas. De Unotecpa tenemos, porque Sahagún habla de uno pedernal, pero de 2 casas no hay apenas. Quizás los que trabajan con la mántica pueden ahondar más en el simbolismo del signo y del numeral. Pero yo de momento no sé por qué eligieron. Y bueno, en el Códice Xolotl pusieron 2 conejos. Creo que era 2 o 1 conejo. No estoy segura si era 2 o 1 conejo. O sea, es otra tradición histórica y se olvidaron del 1 pedernal, del 2 casas y pusieron. Pero es un documento a Colua. Entonces, bueno, para los Tenochcas era importante poner 2 casas. La pregunta del millón es ¿por qué? Si les parece, podemos dejar la pregunta abierta y cerrar la sesión. ¿Qué les parece? Para no definir. Quiero agradecerles mucho, de verdad. Creo que ha sido un diálogo interesante y bueno, hay muchas cosas aquí que todavía hay que seguir explorando. De verdad han sido contribuciones que, bueno, como decía Sofía, que nos han hecho explotar la cabeza y el corazón. Esto siempre es muy bueno y pues gracias a los participantes del seminario, doctora Castañeda, maestro Barjao, de verdad, muchas gracias y les mandamos un abrazo muy fuerte. Al contrario, Bueno, gracias a ustedes, Natalia. eso. Qué gusto verte, María Castañeda, de nuevo. Lo mismo, Luis, que nos encontrábamos allí, nosotros allí en Guanajuato y ya con la pandemia no hemos podido repetir. Así es. Así es. Muy bien. Y gracias al público, obviamente, porque sin público no tiene sentido estar aquí hablando. Y bueno, a los organizadores del evento. Qué gusto. Natalia Ande, también. Pues muchas gracias y Hasta luego. nada, nos vemos la próxima semana.